Yolanda Ruiz, en RCN Radio. 9:35 a.m. Un tema de salud bien importante y es una tendencia creciente que hay en el mundo, hay que decirlo, porque de esto ha hablado la Organización Mundial de la Salud también, y es la necesidad de tener, en muchos casos, cuando hay una enfermedad que ya está diagnosticada, que es una enfermedad crónica, que es una enfermedad incurable, en muchos casos, la necesidad de dar al paciente, más que cuidados que busquen curar, unos cuidados paliativos, es decir, que le den mejor calidad de vida. Aceptar muchas veces que son enfermedades con las cuales o se ha perdido la batalla o son enfermedades que definitivamente van a estar con el paciente durante muchos años, pues ayudar a ese paciente y a su familia a sobrellevar esa enfermedad. De ahí que sean muchos los especialistas que hoy están ejerciendo directamente la medicina desde los cuidados paliativos. Faltan muchos todavía, es lo que se dice, y por eso queremos hablar justamente de cómo está la situación en Colombia, cómo se está viviendo. Ya vamos a un especialista, el doctor Juan Carlos Hernández Grosso, director de la Unidad de Cuidados Paliativos Presentes, y le queremos preguntar sobre cómo estamos en Colombia en materia de cuidados paliativos. Doctor, bienvenido a RCN, muy buenos días. Buenos días, Yolanda, buenos días a ustedes y a todos los oyentes. Definamos desde el punto de vista médico, porque lo dijimos aquí a grosso modo como lo entendemos, pero ¿qué es el cuidado paliativo en un paciente? Bueno, a grosso modo no, creo que fue muy aproximada la definición que dieron. Los cuidados paliativos son todos estos cuidados que se brindan a las personas, a los enfermos que comúnmente se conocen como enfermos terminales, con el objetivo efectivamente de generar confort y calidad de vida, pero sobre todo el objetivo principal es aliviar el sufrimiento en todo el proceso de la enfermedad en el momento en que deja de ser curativo, a través de el control de síntomas efectivo y de un abordaje de la parte emocional, psicológica, espiritual y social de estas personas que pueden generar en algún momento sufrimiento. Doctor, nos imaginamos que hay una importancia desde el punto de vista psicológico, tanto para el paciente como para la familia, porque debe haber un momento de aceptación en el sentido de que la enfermedad no tiene cura, porque la primera tendencia de un ser humano y de su familia cuando hay una persona enferma es hay que curar, hay que sanar y hay que tratar de estar bien. Ese proceso entre querer curarse y aceptar que no se va a curar es un proceso difícil. Es un proceso complicado y es un proceso largo, y más en una sociedad como la nuestra, en donde la muerte se ve como digamos un monstruo que va a venir y que nos va a llevar, y donde no estamos acostumbrados a hablar de la muerte como un proceso natural, así como es el nacimiento mismo. Entonces, la mayoría de las personas, inclusive los médicos hoy en día, le tienen mucho miedo a la muerte y actúan desde este miedo a morir. Entonces siempre buscarán curar, sanar, pero básicamente el movimiento de los cuidados paliativos lo que viene a plantear es que pues la muerte es un proceso natural, que hay que generar dignidad mientras se viva hasta el proceso de la muerte, y esto genera un proceso de adaptación muy lento que tiene que ser acompañado por profesionales que ayuden a la persona a ver poco a poco que la situación, a pesar de que no es muy buena, ellos tienen los recursos suficientes para poder afrontar esta situación y poder hacerlo de la mejor manera, de la manera más amorosa y de la manera más digna posible. Doctor, dentro de los cuidados paliativos, pues fundamentalmente está el paliar el dolor, el disminuirlo o el desaparecerlo o por lo menos disminuirlo, y para eso se usan opiáceos como la morfina, por ejemplo, cuya administración se hace por dosis, pero que en una determinada dosis, más allá de, no sé, ustedes los médicos lo saben, puede causar la muerte del paciente en forma amorosa y en forma digna y en forma tranquila. ¿Hasta ahí llegan los cuidados paliativos o eso se entiende también como cuidado paliativo? No. Si bien es cierto que dentro del ejercicio del cuidado paliativo todo el equipo de profesionales que está acompañando a este paciente y a la familia tiene que tener un entrenamiento en el alivio del dolor, hay un sinnúmero de síntomas que también presentan estos pacientes. Digamos que el dolor es uno de los síntomas predominantes, pero hay muchos otros síntomas que también lo tienen. La morfina, por ejemplo, es desconocido, pero funciona también para el manejo de los síntomas respiratorios de los pacientes al final de la vida. Y es un medicamento muy seguro que, usado en manos expertas y de una manera adecuada, muy pocas veces genera la muerte. De alguna manera, este medicamento y todos sus derivados están hechos básicamente para aliviar los síntomas de la persona y hacerle más llevadero el proceso
de la muerte. El cuidado paliativo nunca llega hasta el momento de incrementar dosis de morfina o de cualquier medicamento con intención de quitar la vida, todo lo contrario. Nosotros de alguna manera filosóficamente lo que hacemos es poner medicamentos para aliviar y para disminuir síntomas, para aliviar cualquier cosa que pueda producir sufrimiento a la persona. Doctor, si mañana a usted lo llaman unos congresistas y le preguntan su opinión muy particular, porque usted tiene mucha experiencia en todo esto, sobre en Colombia aprobar leyes que tienen que ver con eso que llaman la muerte digna, ¿usted qué piensa de eso? Un poco en la línea de la pregunta de María Elvira, de pacientes que conscientemente le piden al médico o a su familia, paren el tratamiento, a morir más rápido, que yo ya no quiero estar más acá. Morir, sí. Sí, a bien morir, pero no hablo ni siquiera de que le suspendan el tratamiento de una enfermedad que ya sabe que no tiene cura, sino que, como dice María Elvira, le administren algún tipo de fármaco para que se vaya antes porque él lo quiere así. ¿Usted qué les contestaría ante esa pregunta pues tan compleja? Es una pregunta compleja, pero creo que hay que discutir un poco este tema a fondo. Es decir, en el mundo, antes de que una persona llegue a un proceso de adelantar la muerte conscientemente, recibe de manera adecuada cuidados paliativos. Cuando de alguna manera hay personas que después de recibir cuidados paliativos persisten en su deseo de adelantar la muerte, en este momento creo que sí habría que discutir la posibilidad de generar un procedimiento para este tipo de muerte. En Colombia se habló inicialmente de eutanasia y hay una resolución que salió el año pasado, la resolución 1216, que de alguna forma enmarca el proceso administrativo que debe seguir cualquier paciente que solicite la eutanasia en Colombia, que se llamó resolución de muerte digna, y a mi modo de ver, muerte digna no solamente es eutanasia, muerte digna también es para la persona que dice no quiero la eutanasia, quiero morir de manera natural, como se viene haciendo desde hace mucho tiempo en Colombia y en el mundo. Es decir, no solamente la salida a las enfermedades terminales es la eutanasia, los cuidados paliativos y el acompañamiento dignamente hasta el final de la vida también es una opción. Entonces creo que hay que discutir las dos cosas de la misma manera. En países donde se ha autorizado y se ha legislado acerca de la eutanasia, primero llevan mucho tiempo con cuidados paliativos, y con cuidados paliativos reglamentados, con cuidados paliativos que son obligatorios, y además de, digamos, por ejemplo, de 100 pacientes que solicitan en el mundo la eutanasia, el 95% con adecuados cuidados paliativos desisten de esta decisión. Eso quiere decir que de alguna manera la persona que pide eutanasia es porque detrás de esa petición hay mucho sufrimiento que quizás no está adecuadamente abordado. Y hoy en día en Colombia los profesionales de la salud no estamos entrenados en determinar en qué momento el paciente está sufriendo. No solamente el sufrimiento es porque le duela o porque le dieron la noticia que tiene una enfermedad terminal. Hay sufrimiento emocional, hay mucha desesperanza alrededor de una situación que es muy mal manejada hoy en día por los profesionales y que se le oculta, por ejemplo, la verdad al paciente, que él no tiene el tiempo de prepararse para el proceso natural de la muerte. La familia también tiene mucho que ver. Muchos de los familiares solicitan no contarle a su familiar su situación, cuando es un derecho de la persona conocer lo que ella quiera saber, respetando su autonomía, así como se respeta la autonomía al autorizar un proceso de eutanasia. Doctor, a ver si lo tenemos allí, porque me parece que al final parecía como si se hubiera cortado la llamada. ¿Tenemos todavía al doctor Hernández? ¿Nos escucha? Acá estoy. Ah, perfecto. Es que sonó como un clic y dijimos, bueno, es tan frecuente que se caigan las llamadas, pero usted mencionó una palabra, cuidados paliativos regulados. En Colombia eso lo tenemos claro, es decir, no hay ningún problema, la gente puede renunciar a un tratamiento curativo para decir quiero cuidados paliativos, los médicos lo tienen claro, en las clínicas, los hospitales, no hay que pelear exactamente para que no intenten curar, sino que queremos cuidados paliativos. Hoy en día estamos en un momento coyuntural, diría yo, en la parte legislativa, en el tema de cuidados paliativos. Lo que sucede hoy en día es que efectivamente a los médicos nos enseñaron a curar y a luchar en contra de la muerte. Y a muy pocos
digamos, se nos despertó este instinto compasivo de acompañar a la persona en el proceso natural de la muerte. Entonces, hoy en día sí hay que de alguna forma casi que también hablar con los médicos y socializar un poco más el tema de los cuidados paliativos. El año antepasado salió una ley, se aprobó una ley que es la 1733 de cuidados paliativos, que es la ley Consuelo de Saavedra, así la conoce la mayoría de la gente, en donde se empezó a hablar de los cuidados paliativos, se habló de la posibilidad de que la persona desista de los tratamientos, pero esta ley aún no se está poniendo en marcha en todo el país. Hay algunas, digamos que hace falta todavía reglamentar esta ley, dar cuáles son, digamos que las formas como las personas pueden acceder a este derecho o a estos derechos de el consentimiento informado, el desistimiento de los tratamientos, la posibilidad de generar directivas anticipadas de cómo quieren ellos morir y sobre todo la posibilidad de recibir unos adecuados cuidados paliativos. Y vale la pena también decir que en Colombia, ustedes mencionaban que hoy en día hay muchos profesionales que se dedican a los cuidados paliativos, pero en Colombia esto no es así. Hay 82 especialistas en cuidados paliativos para una demanda aproximada de 100.000 casos por año que requieren cuidados paliativos. Entonces, todavía hay muy pocos especialistas, hay muy pocos programas de formación y creo que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud tienen que ponerse de acuerdo en empezar a generar procesos de formación a diferentes niveles para todos los profesionales de la salud en el tema de cuidados paliativos. Es un tema muy, muy complejo. Si eso es así con respecto a los profesionales, supongo que la estructura hospitalaria tampoco está ni mínimamente preparada para eso. Más que la estructura hospitalaria, yo creo que en el mundo lo que ha mostrado eficiencia en el manejo de los cuidados paliativos es prestar cuidados paliativos en red, es decir, que la persona pueda acceder a cuidados paliativos en su casa, cuidados paliativos en un nivel de baja complejidad de atención, por ejemplo, en países del mundo como Alemania hay un hospicio que son centros de cuidados paliativos específicos cada 50.000 habitantes. En Colombia existe un solo hospicio que está haciendo específicamente cuidados paliativos. Entonces, eso nos da casi que la diferencia. Hoy en día la mayoría del ejercicio de los cuidados paliativos está ligado al manejo del dolor y está solamente ubicado en los niveles de atención de más alta complejidad en el país, es decir, en los hospitales de mayor tecnología. Entonces, creo que eso disminuye hoy en día la oportunidad del paciente de acceder a cuidados paliativos. Se calcula más o menos que el 1% de estos pacientes que mencioné hace un rato tiene acceso a un especialista en cuidados paliativos hoy en día en Colombia. Sí, usted habla de los cuidados paliativos que se pueden prestar justamente en la casa para tratar de liberar cupos en los hospitales, en las clínicas, para quienes sí tienen posibilidad de cura. Pero, ¿qué le dice usted a la familia de ese paciente en estado terminal que sin duda alguna se ve enfrentado a un problema tremendo cuando el paciente está en la casa y no en un centro hospitalario recibiendo esos mismos cuidados paliativos, pero en una clínica? Ese tema también es complicado, ¿no? Claro. Digamos que pasará algún tiempo en el cual desde los cuidados paliativos, desde los profesionales capacitados en cuidados paliativos, tendremos que socializar mucho en el día a día con las familias que los cuidados paliativos deberían prestarse en el domicilio, por ejemplo, y que ellos de alguna manera tienen que también colaborar en el cuidado del paciente en esta situación, porque de alguna manera lo que tenemos que generar es la responsabilidad nuevamente de las familias del cuidado de su ser querido. Hoy en día el sistema digamos que parte de la crisis del sistema nuestro es porque todo el mundo entendió que el cuidado de la salud depende de un sistema de salud, de un ministerio, y desafortunadamente se ha perdido esos valores del cuidado y de la compasión que tenemos que ir nosotros poco a poco nuevamente restableciendo en la sociedad colombiana. Es decir, todas las personas tenemos la capacidad de acompañar y de cuidar a una persona que está en una situación de terminalidad. Y eso es lo que permiten, digamos que, globalizar y educar a todo el sistema de salud en cuidados paliativos. Y es que todos estamos hablando de una filosofía en común en donde vamos a acompañar a esta familia, vamos a darle todos los recursos que necesitan la casa para que acompañen, cuiden
amorosamente a su ser querido que está en esta situación. Y el sistema médico tiene que apoyar este cuidado con todo lo que se necesite, con los medicamentos oportunamente, con educar a la familia y a los cuidadores en cuál es la mejor manera de cuidar a este ser querido, y eso es un derecho que tiene la persona. Las Naciones Unidas hace un par de años de alguna forma habló de los cuidados paliativos como un derecho fundamental del ser humano, y la Comisión colombiana votó a favor de esta solicitud en las Naciones Unidas, de tal forma que todos nosotros como sociedad tenemos que encaminarnos un poco a esto, y es devolver estos valores compasivos al sistema, empezar a educar a las personas que sí es posible cuidar al ser querido de la mejor manera hasta el final de la vida. Doctor, una inquietud que tiene la gente es esos cuidados paliativos en la casa, ¿los cubre la EPS? Es la preocupación de la gente, porque dice, finalmente si lo dejo en la clínica, pues me lo cubre la EPS, pero si me lo saco para la casa, ¿me lo cubre? Pues una enfermera, o si se requieren cuidados especiales, por ejemplo. Hoy en día la atención domiciliaria en cuidados paliativos está cubierta por el POS. Desafortunadamente no hay muchos grupos de atención domiciliaria adecuadamente capacitados para el manejo de los pacientes en el domicilio. Entonces, ¿qué sucede hoy en día? Una familia que no tiene recursos para cuidar a su paciente, que no sabe cómo cuidar a su ser querido, inmediatamente recibe el paciente en casa, se desesperan, no saben qué hacer. Cuando hay una crisis, inmediatamente vuelven y consultan al hospital porque no están acompañados por un equipo adecuado domiciliario y tampoco educados en cómo hacer las cosas. Entonces, esa es una de las falencias que hay hoy en día. Y claro, todo el mundo diría, venga, pero es que entonces lo que hay que hacer es autorizar por el POS enfermería. Yo creo que no. Y en el mundo hoy en día la mayoría de las personas tienen un cuidador, que es un familiar, una persona que es entrenada por el equipo de cuidados paliativos y que es capaz en muchos casos de cuidar de manera adecuada a su familiar. Hace un par de días atendí una persona cuyos familiares se entrenaron y ellos son los que lo movilizan, le administran los medicamentos, se turnan y lo hacen con tanto amor que la verdad yo como médico quedé sorprendido. Yo creo que sí es posible hacerlo, pero pues hay que generar esas facilidades y esos recursos para lograrlo. Doctor, ha sido muy interesante conversar con usted y vamos a hacerle seguimiento al tema, sobre todo porque nos deja la inquietud de esa ley que todavía está sin reglamentar. Vamos a averiguar qué ha pasado con ella porque pues es fundamental que los médicos tengan claros las reglas de juego para funcionar, los pacientes también. Muchísimas gracias por estos minutos para los oyentes de RCN. No, muchas gracias a ustedes. Juan Carlos Hernández, director de Unidad de Cuidados Paliativos Presentes, dice él, hay 82 especialistas en cuidados paliativos para unos 100.000 pacientes que lo pueden estar requiriendo. Y además, esa ley que ya hace tiempo pasó en el Congreso de la República, incluso en su momento generó mucho comentario, pero está sin reglamentar. Entonces es una ley que todavía no se puede implementar de manera clara. Y eso hace que los médicos tengan dudas, que los pacientes tengan dudas, que las familias no sepan hasta dónde llega realmente la ley. Bien importante este tema de los cuidados paliativos, 9:53 en RCN.